Hoy sí, tema nuevo. Tema nuevo. Voy a fijar que esté grabando bien. Sí, perfecto. Listo. Entonces, hoy vamos a ver el tema este de paneles dinámicos. Es un tema bien interesante, bien interesante, pensar paneles dinámicos. He usado diferentes fuentes para esta presentación porque ninguna me termina de convencer del todo. Obviamente, por supremacía, que es el libro de Woolrich, que es el Woolrich avanzado, no el básico. Entonces, esto solamente está en los libros de temas avanzados. Es muy raro encontrarlo en los libros básicos. Después también usé el de Hansen. El de Hansen es bastante nuevo. Y el libro me parece que es bastante amigable, honestamente, en varios puntos, más que Woolrich. Woolrich, como me parece que se ha quedado ya en el 2010, o sea, ya se está volviendo un poco viejo. El libro es bueno, pero está un poquito viejo. Hansen, en cambio, sí está haciendo esfuerzos por sacar un poco cosas más nuevas. Y está bueno el librito de Hansen, la verdad. Es súper completo, lo súper recomiendo. De hecho, he pensado a veces en replantear esta clase y dar directamente solo Hansen, pero me gustan otros temas. Y después tengo el de Levendis. El de Levendis, pero el Levendis ya 2023, por si tienen la versión un poquito más vieja, que es 2018. El 2023 sí tiene los elementos que incluyo acá. Que incluyo acá. Listo, entonces vamos a ver paneles dinámicos. ¿Qué es un panel dinámico? Este es el panel dinámico. O sea, este es un panel un modelo de panel que no hemos visto hasta ahora. O sea, donde la clave está en que le estamos poniendo esta parte. Y por eso voy a apelar en muchos casos a cosas de series, porque precisamente hay cosas de serie aquí. En cambio, hasta ahora solamente habíamos estudiado esta parte, en donde decimos teníamos variables contemporáneas y teníamos la heterogeneidad individual no observada y el error idiosincrático. Hasta ahí habíamos visto. Esta es la parte nueva. El tema es cómo calcular adecuadamente esto. Eso es lo que nos va a generar problemas. O sea, en realidad es la definición de un panel dinámico. Entonces, básicamente esos son coeficientes autorregresivos, porque acá estamos poniendo rezago de la variable dependiente. Y funciona bastante parecido a como lo habíamos visto en un poder, por ejemplo, en un proceso autorregresivo. Con la diferencia es que ahora tenemos individuos. Esa es la gran diferencia. Antes no teníamos individuos, antes teníamos solamente T y hacíamos el análisis autorregresivo, ARMA 1, ARIMA, etcétera, etcétera. Acá, por ahora, vamos a hablar solamente de la parte autorregresiva, nada más. Y el resto, tenemos los vectores de regresiones y demás, el efecto individual, el error idiosincrático, los que ya conocemos. Lo nuevo es esto. Lo nuevo es esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a ser los supuestos que vamos a hacer por ahora? Que obviamente estas dos cosas son mutuamente independientes. Esto casi siempre se hace en panel. Digamos que no hay una correlación entre la heterogeneidad individual no observada y el error idiosincrático. Eso es lo usual. Y que UIT es serialmente no correlacionado y que tiene media cero. O sea, básicamente que es ruido blanco. Y eso también, igual que en series, se puede evaluar con pruebas y demás. En el futuro voy a tratar de agregar quizá en series ese tipo de pruebas que uno puede hacer para evaluar autocorrelación y media cero del término de error. Y obviamente, en general, siempre se va a asumir que esta parte, o sea, hasta ahora, por ahora, es estrictamente exógena. Obviamente, si uno asume que es endógeno alguna de las variables contemporáneas que estamos estudiando, toca tratar de resolver eso. Pero por ahora vamos a suponer que son estrictamente exógenos. Porque nos queremos concentrar en una sola parte, que es en esta. Entonces vamos a suponer un modelo AR1 y vamos a suponer, por ejemplo, por ahora, para que el análisis sea fácil, que no hay ningún regresor contemporáneo. Entonces, eso de nuevo, eso obviamente lo hemos visto en series. Lo que sucede es que en series no teníamos este muchacho que está acá, porque no teníamos individuos. ¿Okay? Eso es lo diferente. Entonces, esa parte es nueva en esta discusión. Entonces, eso vendría a ser una autocorrelación de primer orden. Y obviamente, como sabemos, si alfa 0, si esto es 0, entonces la serie es no correlacionada. ¿Okay? Condicional, obviamente, en la heterogeneidad. Si es positivo, que es lo típico, la serie está positivamente correlacionada. Y si es negativo, está negativamente correlacionada.
Y obviamente, si es 1, y eso lo vamos a estar evaluando, el famoso caso de raíz unitaria. O sea, todos esos conceptos que hemos visto de serie vuelven a aparecer acá. De hecho, lo vamos a estar evaluando también. Y obviamente también está que la serie sea estacionaria. O sea, todo esto que ya estaba en series vuelve a aparecer acá. Entonces, no se pueden olvidar de serie acá porque en panel voy a aparecer en el instante que están poniendo esto. O sea, en el instante que están poniendo esto, ustedes ya se tienen que mandar otra esfera. Obviamente, ustedes pueden hacer estimaciones de panel, como hemos visto en las clases pasadas, sin meterse en este lío, lo pueden hacer. ¿Okay? Pero cualquier persona les puede llegar a decir, ustedes tienen, especialmente si los paneles son largos, la gente les va a insistir con esto. ¿Okay? Qué sé yo, el caso clásico que la gente se mete en este lío es, por ejemplo, con crecimiento económico. Entonces a la gente le gusta decir, no, es que su crecimiento económico hoy está muy correlacionado con su crecimiento económico del pasado. Entonces la gente muchas veces se mete en eso. O nivel, si quieren analizar nivel. El nivel de PIB de hoy está muy correlacionado con el nivel de PIB del año pasado y cosas así. Entonces, bajo ese escenario, la gente se mete en esto. La gente se mete en esto. Obviamente, si es la serie estacionaria, sabemos esto lo hemos visto también del análisis de serie, que era básicamente una serie geométrica y teníamos porque está entre 0 y 1, ¿okay? Está entre 0 y 1, el alfa, entonces podríamos escribir esto viene de propiedades de álgebra y nos queda una sumatoria de una serie geométrica y entonces podemos poner 1 dividido en alfa. Entonces, también le podemos tomar la esperanza a esto, sacamos la esperanza de acá, condicional en la heterogeneidad individual no observada por ahora. Entonces esto pasa a través de todas las funciones y me queda simplemente esta función acá, porque esto es solamente una función de una constante más la variable aleatoria en la que estoy condicionando. Entonces esto pasa a través de la función. Y obviamente, como yo estoy suponiendo que esto es independiente de esto, entonces todo esto es permanentemente cero, entonces tengo una sumatoria de ceros y me queda esta expresión. Esto de análisis que estoy haciendo, obviamente, es una fusión entre el análisis de serie con el análisis de panel. Porque, de vuelta, en series yo no tenía ahí. Eso es lo que va. Entonces tienen que engranar lo que hemos visto de autocorrelación con el análisis de panel. Entonces ahí es donde viene el enganche de conocimientos. Después podemos hablar también de la varianza, obviamente, como siempre se estudia la esperanza y la varianza, es lo usual. Tenemos la varianza de esto, tenemos esta expresión, y después podemos trabajar, obviamente, dado que lo estoy condicionando en ahí, entonces esto es como si fuera una constante, entonces me voy a preocupar solamente de esta parte. Entonces esa es la parte que voy a pasar aquí, entonces, porque esta parte se vuelve cero. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Muy simple. Esto es como estoy condicionando en ahí y esta partecita es una constante, entonces por propiedad de varianza, que lo deberían haber aprendido hace rato, esto me queda como sale, pero sale al cuadrado, ¿ok? Por propiedad de varianza. Entonces me queda la varianza de u condicional en ahí. Y esto sí no va a ser cero porque es varianza, entonces sí me va a quedar una constante, porque básicamente esto es independiente de esto, pero si yo tengo una varianza de u, porque la varianza de u no es cero, sino que la varianza de u es sigma cuadrado, pero es una constante. Entonces estoy sumando una constante acá, lo que puedo hacer es tomar todo esto como si fuera una constante, bueno, constante no, porque acá tengo 1, acá arriba. ¿Okay? Y acá, pero esto sí lo puedo sacar factor común, me queda solamente este término, pero este término está elevado al cuadrado, lo sumo j veces, ¿ok? J veces es un exponente, entonces estoy sumando j veces un término que está entre 0 y 1, entonces esto es la suma de una constante elevado al cuadrado, j veces, entonces me queda esto al cuadrado acá. Entonces me queda esta expresión. Entonces ya tengo una expresión entonces de la varianza y de la esperanza. Eso es lo que acabo de hacer antes, entonces tengo varianza y esperanza de esta expresión. Entonces tengo la esperanza es igual a esto y la varianza es igual a esto. Entonces, en ambos casos, ¿qué estamos encontrando? ¿Okay? ¿Por qué estoy haciendo parece como repaso como de álgebra, de econometría básica? Pero no es tan básica, porque básicamente ¿qué me está diciendo? Que la esperanza depende de la heterogeneidad individual observada. ¿Okay? Bueno, acá la heterogeneidad individual no observada y esto es una constante. ¿Okay?
Entonces, al igual que en datos de serie, la correlación serial, ¿ok? Que es este término que tengo acá, grande, puede representar otros factores como las tendencias temporales y demás. O sea, tenemos los mismos problemas de toda la vida. De series, habíamos dicho en series, que en series las autocorrelaciones nos pueden generar problemas. O peor, si tenemos el problema, por eso permanentemente se hace ese análisis, si es raíz unitaria. Si esto es raíz unitaria, entonces esto es cero, este denominador es cero, entonces esto tiende a infinito, entonces no me sirve. ¿Okay? Igual que acá, la varianza explota también. Entonces esos son los casos que a la gente le preocupa y entonces también vamos a tener en este caso de los paneles dinámicos evaluaciones, que de nuevo, por eso para esto es relevante en paneles muy largos, es hacer evaluaciones, por ejemplo, de raíz unitaria en panel. O sea, también se hace. Por lo tanto, en la aplicación a menudo es útil, por ejemplo, poner efectos de tiempo y de mínima para tratar de corregir un poquito la correlación serial. Ahora bien, el estimador, ¿cuál es el problema de esto? Digamos que ustedes dirían, bueno, pero profe, si yo quiero estimar este modelo, discusión aparte, la pregunta es, bueno, pero ustedes menos acá, wow, por lo menos hemos repasado, para los que ya hayan visto el estimador de efecto fijo, bueno, pero ¿por qué no hacemos efecto fijo, digamos? O sea, el estimador clásico, que usted nos había dicho que era lo que la mayoría de la gente usaba, lo que la mayoría de la gente le gusta, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no hacer efecto fijo y nos olvidamos de la discusión? Bueno, se puede. El problema que está estudiado, digamos, de hace mucho, que el estimador de efecto fijo es sesgado para esta estimación. Está probado. ¿Okay? Se puede probar, o sea, no hace falta discutir que sea sesgado o no, sino que ya es un resultado sabido, pero se los voy a mostrar, no es muy difícil. O sea, lo que se llama el operador within, que hemos visto en las clases pasadas, introduce una correlación entre el rezago del AR1, que es el modelo que acabo de mostrarles, y el término de error, que es el problema clásico de sesgo. ¿Okay? Y también es inconsistente cuando T es fijo, que es lo usual, ¿okay? Que T es fijo. O sea, cuando n tiende a infinito y T está fijo, incluso en paneles cortos. Entonces, tanto en paneles cortos como en paneles largos, el estimador de efecto fijo es inconsistente. Veamos una prueba rápida, no es una prueba muy difícil. Esa prueba sí la saqué de Hansen. No es muy complicado. Él dice, bueno, vamos a partir de este modelo muy simple. Apartamos este modelo muy simple. Y aplicamos la transformación within. Entonces él dice, apliquemos, porque ya hemos visto en las clases pasadas. Básicamente el promedio a través del tiempo, tenemos esto, tenemos este es la notación que usa Hansen. Entonces él dice, esto es la parte within de la variable, esta es la parte within de la variable, esta es la parte within de la variable. Y como hemos visto en las clases pasadas, este heterogeneidad individual desaparece, producto de la transformación within. ¿Okay? La pregunta es, si habiendo hecho la transformación within, podemos estimar sin problemas el alfa. ¿Ok? Porque recuerden, lo que habíamos visto en las clases pasadas era solamente cuando ustedes tenían unas X. No era un rezago de la variable dependiente. Esto es nuevo. El problema, lo vamos a mostrar ahora, es que la esperanza entre este término y este término no es cero. Ustedes sí o sí necesitan que eso sea cero para que esto sea consistente e insesgado. Cuando esto no es cierto, ya, se acabó la discusión. Ya no pueden usar la transformación within. Entonces lo vemos rápidamente, digamos, no es súper complicado. Además, Hansen lo hace muy amigable. Dice, suponga usted que tiene t igual a 3, ¿no? Para que sea fácil. Entonces el estimador within, ¿okay? En ese escenario, es igual al estimador de primeras diferencias. Es lo mismo, digamos, si t es igual a 3. Entonces, si hacemos eso, en t igual a 3, hagamos el reemplazo. Entonces tenemos esta expresión, ¿okay? Porque recuerden que esto es t menos 1, esto es 3, esto es 2 y esto es 3. Fácil. Entonces el estimador de primeras diferencias. El estimador de efecto fijo de alfa, ¿okay? Es igual al estimador de mínimos cuadrados de esa ecuación. Entonces uno puede calcular, sacar, no es muy difícil, es lo que habrán aprendido hace 1000 años en econometría, es esto a la inversa por el producto de esto por la variable dependiente que es la que está acá. No es el fin del mundo. Hacemos un poco de álgebra y vamos a sacar el alfa.
digamos, porque básicamente lo que se hace es sustituir esta expresión aquí, esta expresión acá, hacer un poquito de álgebra y llegan a eso. O sea, y se quedan, en vez de que les quede esa expresión, les queda el u acá. ¿Mm? Fácil, o sea, básicamente esto, no, esto se reemplaza acá, hacen un poquito de álgebra y van a llegar a esta expresión. Complicado, muy complicado no es. Y llegan a esta expresión que está acá. Y con esta, ahí se van a tratar de demostrar a ver si llegan a una expresión que demuestre que esto es cierto. ¿Okay? Esa es la demostración que uno quiere hacer. Entonces, dicho eso, empiezan a trabajar con esta parte que está acá. Eso es lo que a uno le interesa. Y específicamente a uno le interesa esta parte más que esta. Porque lo que ustedes están queriendo evaluar es la correlación entre esto y estas dos cositas. Entonces, trabajemos, por ejemplo, con la esperanza. ¿Okay? Porque esto al final del día es, asintóticamente hablando, igual la esperanza del producto de estas dos cosas. Dicho eso, lo que podemos hacer es ir a las bases y decir, bueno, puedo tomar la esperanza de 2 menos 1, que es la definición de esto, y la esperanza de esto, que es la diferencia entre estas dos cosas. Y aplicamos las propiedades de esperanza de toda la vida. Esto por esto, esto por esto, esto por esto, y esto por esto, y le tomamos la esperanza. Pam, 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 pam. ¿Ok? Y acá es donde empieza a aparecer el problema. El problema es que estos que coinciden, porque estamos suponiendo que no hay correlación serial. Entonces, cuando sean estos números diferentes, ¿ok? Entonces eso se vuelve cero. Pero el que no se va a volver cero, porque están en el mismo periodo, son este. Ese va a ser el gran problema. Si yo trabajo con esto, solo con esto, y ya me voy incluso más adentro, meto más en las tripas las cosas, y acá ya me pongo a estudiar este elemento que tengo acá y lo reemplazo. ¿Okay? Entonces ya teniendo esta expresión, puedo multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, no es difícil, y tengo esa expresión, pam, pam, pam. Entonces, de nuevo, cuando los números son diferentes, es 0, pero cuando los números no sean diferentes, no es 0. Acá esto sí es 0 porque estamos suponiendo que A y U son independientes. Entonces, esto sí se vuelve 0. Y estamos también suponiendo que esto no tiene correlación serial, entonces tampoco también esto es 0. Pero esto no es 0. Y esto coincide exactamente porque esto queda elevado al cuadrado y la esperanza de U sola, sin elevado al cuadrado, es 0. Entonces, esta parte es igual a sigma cuadrado U. ¿Okay? Y eso no es 0. Eso no es 0. ¿Okay? Eso no es 0 en la realidad. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto no es 0. O sea, que básicamente esta expresión no es 0 nunca. O sea, en el límite no es 0. Entonces, en el límite, la distancia que hay entre el estimador de efecto fijo de ese sombrerito y alfa no es 0. Si quieren más detalles todavía de la demostración y más, ahí pueden ir al libro de Hansen. ¿Okay? Yo lo estoy explicando como lo más amigable posible, pero Hansen da más detalles todavía de ese resultado. Pero básicamente el lío es que cuando le tomen el PLIM a este estimador es inconsistente. ¿Okay? Es una cosa que ya se sabe hace tiempos. Entonces, básicamente, el mensaje es, el estimador de efecto fijo no debe usarse en modelos autorregresivos. Ese es, en esencia, el mensaje de este resultado. O sea, básicamente, no puedo hacer estimaciones. Dado el resultado teórico, el estimador de efectos fijos. Entonces, ahí es donde empezaron a surgir, bueno, porque eso es lo que hacen los econometristas puros. Los econometristas encuentran un problema como este y tratan de resolverlo. Entonces, diseñan estimadores diferentes a efecto fijo en este caso, que mejoren o que resuelvan este problema de inconsistencia. El primer estimador que surgió allá en el tiempo, yo creo que tendría que tener los años de esto. Creo que esto fue en los 80, finales de los 80, es Anderson-Xiao. ¿Okay? Fueron dos econometristas que se les ocurrió esta solución. Entonces, lo que dicen ellos es usemos variables instrumentales. ¿Okay? Usemos variables instrumentales. Por eso, yo voy a asumir, podríamos dedicar una parte de la clase a variables instrumentales, pero ya me parece que es demasiado básico. Pero entonces voy a pedirles que se acuerden un poco de variables instrumentales. ¿Quién no ha visto variables instrumentales? ¿Todo el mundo ha visto variables instrumentales?
¿Nunca has visto variables instrumentales? Bueno. Pero vamos a hablar un poquito rápido entonces de variables instrumentales. Pues es importante tenerlo claro. Entonces vamos a tener este modelito. ¿Okay? Vamos a tener este modelito. ¿Okay? Que es el general que hemos visto al comienzo. Podemos tomar primeras diferencias de ese modelo. Eso va a ser el gran truco de esto. Y ahí que tenemos primeras diferencias. Entonces, casi todos estos estimadores, eso sí es importante que lo tengan claro, juegan mucho con el modelo en nivel versus el modelo en diferencia. ¿Okay? Ese truco, entre comillas, tiene mucho que ver porque los parámetros que están en este modelo y en este modelo, si uno lo ve con cuidado, son los mismos. Por eso, ahí es donde está el truco. Entonces, la idea es explotar este modelo en este modelo o este modelo en este modelo. Eso es lo que hace la gente. ¿Ok? Entonces, sabemos, porque lo acabo de demostrar, que esto es cierto. ¿Ok? Lo acabo de demostrar, que esto es cierto. Entonces, para S mayor a 1, digamos, entonces vamos a tener, es el chiste también, porque fíjense que T menos 1 y T, esto que está acá, eso va a ser la clave, de eso se va a agarrar esta demostración. Se puede demostrar que esto sí esto es igual a esto y esto no es 0, pero también se puede demostrar que si usted se va por arriba